Un empresario millonario toma su teléfono en su despacho con la firme determinación de despedir a su empleada de limpieza después de la tercera ausencia consecutiva sin justificación. Marca el número preparándose para un discurso seco sobre responsabilidad laboral. Pero en lugar de la voz adulta que esperaba, una vocecita infantil de 6 años contesta del otro lado de la línea, susurrando desesperadamente. «Papá, ¿eres tú? Mi mamá no despierta». Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Cuando él pregunta confundido qué está ocurriendo, la respuesta de la niña hace que se le hiele la sangre. No está respirando bien, no sé qué hacer. Lo que descubre al llegar a la casa de la trabajadora lo deja en completo shock. Alejandro Vega ajustó el puño de su camisa italiana mientras observaba la ciudad a través del ventanal de su oficina en el piso 30. El aroma del cuero de los sillones importados se mezclaba con el aire artificial del clima, creando esa atmósfera fría que tanto apreciaba. A los 52 años, había construido un imperio basado en 3 pilares inquebrantables: disciplina, eficacia y tolerancia cero para la incompetencia. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa de caoba mientras revisaba la agenda. 3 juntas posponadas, 2 contratos pendientes y una decisión que venía aplazando hace días. El reporte de recursos humanos estaba abierto frente a él, resaltando en rojo el nombre que lo irritaba profundamente. Carmen Flores, empleada de limpieza. Tercera falta consecutiva sin justificación. Inadmisible, murmuró, tomando el teléfono fijo con movimiento brusco. Alejandro no toleraba irresponsabilidad, especialmente de empleados que ocupaban posiciones básicas. Si Carmen no lograba cumplir con sus obligaciones simples, ciertamente no merecía permanecer en su empresa. El despido sería rápido, quirúrgico, sin espacio para súplicas o excusas desgastadas. Marcó el número anotado en el expediente laboral, preparando mentalmente el discurso frío que usaría. Palabras sobre compromiso profesional, responsabilidad, consecuencias naturales de elecciones inadecuadas. Su secretaria había salido a almorzar, dejándolo solo en ese ambiente controlado, donde cada elemento reflejaba su poder y determinación. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces. En la tercera llamada alguien contestó. «Papá, ¿eres tú?» Alejandro frunció el ceño confundido. La voz era aguda, infantil, cargada de una urgencia que lo tomó desprevenido. Ciertamente había marcado el número equivocado. Verificó los dígitos nuevamente, pero estaban correctos. «No, niña, necesito hablar con Carmen Flores», dijo, tratando de mantener el tono profesional, a pesar de la situación inusual. «Señor», la vocecita tembló del otro lado de la línea. «Mi mamá no despierta». Traté de moverla, pero no abre los ojos. El estómago de Alejandro se contrajo. Algo en la fragilidad de aquella voz pequeña perforó su armadura empresarial como una cuchilla afilada. Se levantó instintivamente, aún sosteniendo el teléfono. «¿Cómo que no despierta? ¿Dónde están?» «En casa, señor. Mi mamá estaba en el sillón viendo televisión y de repente se quedó muy callada. No está respirando bien. Hace un ruido raro». La niña comenzó a llorar bajito. «No sé qué hacer. Papá se fue hace mucho tiempo». Alejandro sintió que la sangre se le helaba en las venas. Sus instintos empresariales fueron atropellados por algo más primitivo, más humano. La irritación por la falta de la empleada se transformó instantáneamente en preocupación genuina por una niña claramente en peligro. «Escucha con atención», dijo forzando calma en la voz. «¿Cuál es tu nombre?» «Sofía, tengo 6 años». «Sofía, fuiste muy valiente al contestar el teléfono. Ahora necesito que me digas, ¿tu mamá está respirando?» «Creo que sí,
pero muy despacito. Y se hizo pipí en la ropa. Alejandro ya estaba tomando las llaves del auto, el traje impecable olvidado. «Sofía, ¿sabes tu dirección?». La niña recitó la dirección con voz trémula. Alejandro anotó rápidamente, reconociendo el barrio periférico, donde algunos de sus empleados vivían. La distancia hasta allá sería de al menos 40 minutos en el tráfico de la tarde. «Escucha bien, Sofía. Voy a llamar a una ambulancia y después voy hasta allá. ¿Puedes abrir la puerta cuando llegue?». «Puedo, señor. ¿Pero de verdad va a venir? Mi mamá siempre dice que su patrón es una persona muy importante». Alejandro se detuvo en medio del pasillo, golpeado por la inocencia de esa pregunta. Por un momento se vio a través de los ojos de una niña asustada, alguien poderoso suficiente para ayudar, pero demasiado distante para importarle realmente. «Sí voy, Sofía. Mantente firme». Alejandro condujo como nunca había manejado en su vida, meticulosamente planeada. El Mercedes negro cortaba el tráfico con urgencia mientras alternaba entre llamar al IMSS y tratar de calmar a Sofía por el altavoz. La voz de la niña se había convertido en su guía a través de un territorio completamente desconocido. El miedo genuino por otra persona. «Señor, mi mamá hizo ese ruido otra vez», dijo Sofía claramente, tratando de ser valiente, a pesar del terror en la voz. «Está bien, Sofía. La ambulancia ya está en camino. Estás siendo muy fuerte». Alejandro se sorprendió con la gentileza que brotaba naturalmente de su voz, algo que sus empleados jamás habían escuchado. Cuando finalmente llegó a la dirección, Alejandro estacionó frente a una construcción que lo impactó profundamente. La casa de Carmen Flores era una vivienda de bloque y concreto mal acabado, con paredes descascaradas y un pequeño jardín donde intentos desesperados de Flores luchaban por sobrevivir. La disparidad entre su mansión y aquella realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía abrió la puerta antes de que él tocara. Era una niña menuda, de cabello rizado, atado con una liga desgastada, vistiendo una camiseta demasiado grande y chanclas rotas. Sus ojos cafés, enormes de miedo, se iluminaron ligeramente al verlo. «El señor sí vino», susurró, como si fuera un milagro. Alejandro se agachó para quedar a su altura, un gesto que jamás había hecho con niño alguno. «Claro que vine. ¿Dónde está tu mamá?». Sofía lo condujo hasta una sala diminuta, donde Carmen Flores estaba inconsciente en el sofá. Alejandro reconoció vagamente a la mujer que veía esporádicamente por los pasillos de la empresa, siempre discreta, siempre trabajando en silencio. Ahora, viéndola inconsciente y claramente enferma, sintió una vergüenza inexplicable por nunca haber realmente prestado atención a ella como ser humano. El ambiente revelaba una pobreza digna pero devastadora. Pocos muebles, todos viejos, pero limpios. En el refrigerador pequeño, Alejandro pudo ver a través de la puerta entreabierta que había apenas algunos productos básicos. Una olla en la estufa contenía restos de arroz, probablemente la comida que Sofía había tratado de preparar sola. «¿Desde cuándo tu mamá está así?», preguntó, verificando discretamente el pulso de Carmen. «Desde la hora del almuerzo. Dijo que tenía dolor de cabeza y fue a recostarse un poquito». Sofía se limpió la nariz en la manga de la camiseta. Ahí se quedó haciendo ruidos raros y no despertó más. El sonido de la sirena de la ambulancia resonó en la calle estrecha. Alejandro sintió un alivio inmenso, pero también una ansiedad creciente. Y ahora, ¿qué pasaría con Sofía mientras Carmen recibía atención médica? La pregunta lo sorprendió por su espontaneidad, cuando había comenzado a preocuparse genuinamente por el bienestar de personas que no formaban parte de su círculo inmediato. Los paramédicos llegaron rápidamente, profesionales y eficientes. Después de una evaluación inicial,
confirmaron que Carmen necesitaba ser hospitalizada inmediatamente. Signos vitales inestables, presión arterial peligrosamente baja, señales de deshidratación severa. «Señor, ¿usted es familiar de la paciente?», preguntó uno de los paramédicos. «Soy su empleador», respondió Alejandro, la palabra sonando extraña en sus labios. «¿Y la niña?». Alejandro miró a Sofía, que se había aferrado a su pierna con la confianza desesperada de quien no tenía a nadie más. La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar su vida cuidadosamente estructurada. «Señor, ¿se va a quedar conmigo?». Sofía levantó los ojos y Alejandro vio en ellos una vulnerabilidad que destrozó algo dentro de su pecho. La ambulancia esperaba. Carmen necesitaba cuidados médicos urgentes, Sofía necesitaba protección, y Alejandro Vega, el hombre que planeaba cada minuto de su existencia, se encontraba ante la decisión más impulsiva de su vida. «Sí», dijo, sorprendiéndose a sí mismo, «me voy a quedar contigo». En el hospital, Alejandro se descubrió en territorio completamente desconocido. Sostener la mano pequeña y temblorosa de Sofía mientras esperaban noticias sobre Carmen era una experiencia que desafiaba décadas de distanciamiento emocional. La niña permanecía pegada a él como si fuera su única ancla en medio de la tormenta. «Doctor, ¿cómo está la situación?», Alejandro preguntó cuando finalmente un médico se acercó a la sala de espera. El doctor Hernández, un hombre de mediana edad con mirada cansada pero gentil, consultó el expediente antes de responder. «La señora Flores está estable, pero el cuadro es preocupante. Deshidratación severa, anemia profunda y señales de desnutrición. Por lo que pudimos averiguar, viene escondiendo síntomas desde hace semanas». Sofía apretó la mano de Alejandro con más fuerza. «¿Mi mamá se va a poner bien? Vamos a cuidarla muy bien», respondió el médico con una sonrisa tranquilizadora. «Pero va a necesitar quedarse internada unos días para recuperar las fuerzas». Alejandro sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. Y la niña no tiene otros parientes. Según los registros, no hay contactos de emergencia además del trabajo de la madre. El médico miró significativamente a Alejandro. «¿Usted mencionó ser el empleador de ella?». «Sí». Alejandro vaciló, percibiendo que aquella simple palabra cargaba implicaciones que no había considerado. «Carmen trabaja en mi empresa desde hace 5 años». Durante la conversación, Sofía se durmió en el regazo de Alejandro, exhausta por el estrés del día. El peso de la niña en sus brazos despertó algo profundamente enterrado en su memoria, el recuerdo distante de cargar a su propio hijo. Así, antes de que el divorcio amargo y las batallas judiciales transformaran el amor paternal en una herida que él prefirió olvidar. «Señor Vega», dijo el médico bajito para no despertar a Sofía, «la señora Flores estaba claramente luchando contra la enfermedad sola. Por el estado en que llegó, sospecho que venía privándose de alimentación adecuada para garantizar que la hija tuviera lo necesario». Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántas veces había visto a Carmen en los pasillos de la empresa, siempre discreta, siempre eficiente, sin nunca sospechar del drama silencioso que enfrentaba en casa? La culpa comenzó a corroer su conciencia como ácido. «¿Puede recibir visitas?». «Por ahora no. Está sedada y necesita descanso completo, tal vez mañana». Alejandro miró a Sofía, que dormía pacíficamente, a pesar de todo el trauma del día. La confianza absoluta que ella había depositado en él, un extraño que conocía apenas como el patrón de su mamá, era simultáneamente conmovedora y aterrorizante. ¿Qué tipo de hombre se había vuelto para que una niña desesperada lo viera como salvación?
De vuelta al auto, con Sofía somnolienta en el asiento trasero, Alejandro enfrentó una decisión que cambiaría todo. Llevar a la niña para su mansión significaba cruzar una línea que jamás imaginó atravesar. Su casa era su santuario, un espacio meticulosamente organizado donde nada pasaba sin su control absoluto. «Señor», murmuró Sofía medio dormida, «¿tiene comida en su casa?» «Tengo hambre, pero no quiero molestar». Alejandro miró por el retrovisor y vio a una niña que trataba de ser educada aún en su vulnerabilidad extrema. La educación que Carmen había logrado dar a su hija, a pesar de todas las dificultades, tocó algo profundo en su corazón endurecido. «Sí tengo, Sofía, y no estás molestando». Mientras manejaba por las calles iluminadas hacia el barrio exclusivo donde vivía, Alejandro percibió que estaba cargando más que una niña asustada. Estaba llevando a casa un espejo que reflejaría todas las elecciones que había hecho a lo largo de los años, todas las oportunidades perdidas de ser verdaderamente humano. La mansión surgió imponente al final de la calle arbolada. Sofía despertó completamente al ver la construcción majestuosa, sus ojos abriéndose de admiración e intimidación. Alejandro estacionó en el garaje, percibiendo por primera vez cómo su casa podría parecer aterradoramente grande para una niña pequeña. La entrada de Sofía en la mansión de Alejandro fue como ver dos realidades chocar en cámara lenta. La niña permaneció parada en el hall de mármol, sus ojos pequeños recorriendo las columnas imponentes, la lámpara de cristal y la escalera curva que parecía salida de una película. Sus chanclas rotas contrastaban brutalmente con el piso pulido que reflejaba cada movimiento. «¡Órale!», susurró, su voz haciendo eco en el espacio amplio. «¿Aquí es donde vive, señor?» Alejandro observó su propia casa a través de los ojos de Sofía y por primera vez percibió cuánto aquel ambiente era frío e intimidante. Cada objeto caro, cada detalle arquitectónico planeado para impresionar, súbitamente parecía excesivo y sin alma. «Sí, es aquí», respondió sintiéndose extrañamente avergonzado por la ostentación. «¿Tienes hambre?» Antes de que Sofía pudiera responder, Rosa, la ama de llaves, apareció en el hall. La mujer de 60 años, que trabajaba para Alejandro hacía una década, se detuvo abruptamente al ver a la niña. Su expresión cordial se transformó instantáneamente en desaprobación mal disimulada. «Señor Vega», dijo en tono controlado, «no sabía que esperábamos visitas. Rosa, esta es Sofía. Se va a quedar con nosotros unos días mientras su mamá se recupera en el hospital». Alejandro percibió que no lograba explicar adecuadamente la situación sin sonar como si se estuviera justificando. Rosa examinó a Sofía de la cabeza a los pies, notando claramente la ropa sencilla y el cabello despeinado. «Entiendo. ¿Y dónde se va a quedar?» La pregunta cargaba un subtexto que Alejandro captó inmediatamente. Rosa estaba cuestionando no apenas la logística, sino la propia decisión de traer a la hija de una empleada a su casa. La mujer, que siempre había sido eficiente y discreta, ahora irradiaba una resistencia palpable. «En el cuarto de huéspedes del segundo piso», respondió Alejandro con firmeza, estableciendo que no estaba pidiendo permiso. Sofía, percibiendo la tensión en el aire, se acercó a Alejandro y susurró: «Señor, si molesto, puedo dormir en el sofá. Estoy acostumbrada». La inocencia de la oferta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Rosa, por su parte, pareció aún más incómoda, como si la humildad de la niña apenas confirmara sus prejuicios sobre gente de ese tipo. «No vas a dormir en el sofá», dijo Alejandro, pasando la mano protectoramente por el cabello de Sofía. «Vamos a prepararte una merienda». En la cocina la situación se repitió con Esperanza, la cocinera.
La mujer, normalmente alegre y parlanchina, se volvió extrañamente formal en presencia de Sofía. Preparó un sándwich sencillo, pero su lenguaje corporal gritaba desaprobación. «Señor, ¿la niña tiene alguna alergia alimentaria que deba saber?», preguntó Esperanza, como si Sofía no estuviera presente. «¿Le puedes preguntar directamente a ella?». «No sé qué es alergia», respondió Sofía honestamente, mordiendo el sándwich con apetito obvio. «Mi mamá siempre dijo que la comida no se desperdicia, entonces como de todo». El silencio que siguió fue cargado de incomodidad. Esperanza y Rosa intercambiaron miradas significativas, claramente interpretando la respuesta como confirmación de sus sospechas sobre el origen inadecuado de la niña. Alejandro sintió una indignación creciente por la actitud de sus empleadas, pero también reconoció que él mismo nunca había demostrado interés genuino por las vidas personales de sus empleados. La frialdad que siempre había cultivado se estaba volviendo en su contra a través de los demás. Después de la merienda, mientras Rosa reluctantemente preparaba el cuarto de huéspedes, Alejandro llevó a Sofía a conocer la casa. La niña se maravillaba con cada ambiente, tocando delicadamente los objetos, como si fueran reliquias sagradas. «Señor, ¿vive solo en esta casa enorme?». «Vivo solo», respondió Alejandro, percibiendo por primera vez el eco de soledad en su propia voz. «Debe ser triste», dijo Sofía con la honestidad brutal de los niños. «Nuestra casa es chiquitita, pero mi mamá y yo platicamos mucho. ¿Con quién platica usted aquí?». La pregunta inocente golpeó a Alejandro de lleno, forzándolo a confrontar una verdad que había pasado años evitando. Su mansión lujosa era apenas una prisión dorada, donde se había aislado de cualquier conexión humana genuina. La primera noche con Sofía en la mansión se reveló un desafío para el cual Alejandro jamás podría haberse preparado. A las 2 de la madrugada fue despertado por un llanto bajito que venía del cuarto de huéspedes. Encontró a la niña encogida en la cama king size, que parecía tragarla completamente, temblando de miedo en la oscuridad. «Sofía, ¿qué pasó?». «Tuve una pesadilla». Ella sollozó. «Soñé que mi mamá no regresaba más y que mi papá venía a buscarme para irse lejos». Alejandro se sentó en la orilla de la cama, completamente perdido sobre cómo consolar a una niña asustada. Su experiencia paternal estaba enterrada bajo años de resentimiento y dolor, oxidada por la falta de uso. «Tu mamá se va a poner bien, Sofía. Los doctores la van a cuidar muy bien. Pero, ¿y si se muere como mi abuelita? ¿Y si me quedo solita?». Las lágrimas corrían libremente por su carita pequeña. «No quiero irme con mi papá. Él grita mucho y huele feo». Alejandro sintió algo contraerse en su pecho. La mención al padre de Sofía despertó una curiosidad inquietante, mezclada con una protección instintiva que lo sorprendió. «Hace tiempo que no ves a tu papá. Se fue cuando tenía 4 años. Mi mamá dijo que se enfermó y necesitaba cuidarse lejos de nosotras». Sofía se limpió la nariz en la manga del pijama prestado de Rosa, obviamente demasiado grande para ella. «Pero a veces aparece y le pide dinero a mi mamá. Cuando no le da, se enoja». Alejandro cerró los puños involuntariamente. La imagen de un hombre intimidando a Carmen y Sofía despertó una furia que no sentía hacía años. ¿Cómo un padre podía abandonar a una niña tan dulce y después aún tener la audacia de atormentar a la familia que había dejado atrás? «¿Quieres que me quede aquí hasta que te duermas?». Sofía asintió vigorosamente y Alejandro se vio sentado en el piso al lado de la cama, algo que jamás había imaginado hacer. Mientras la respiración de la niña finalmente se volvía regular, él reflexionó sobre las palabras de ella. Un padre que gritaba mucho y olía mal, claramente alcohólico y violento.
En la mañana siguiente, durante el desayuno, Alejandro observó a Sofía comer con apetito voraz, como si cada comida pudiera ser la última. Rosa servía los platos con una eficiencia fría que comenzaba a irritarlo profundamente. Rosa, ¿puedes tratar a Sofía con más cordialidad? Claro, señor Vega, respondió la ama de llaves, con un tono que dejaba claro que no estaba de acuerdo con la situación entera. Después de que Rosa salió de la sala, Sofía suspiró pequeño. Señor, ¿por qué no le gusto? Alejandro percibió que no podía mentir a esos ojos inocentes. Algunas personas necesitan tiempo para acostumbrarse a los cambios. Mi mamá siempre dice que cuando la gente no nos quiere sin motivo, es porque tiene dolor en el corazón. Sofía mordió un pedazo de tostada. ¿Cree que ella tiene dolor en el corazón? La sabiduría simple de la niña dejó a Alejandro sin palabras. Carmen había enseñado a su hija a responder a la hostilidad con compasión, una lección que él mismo nunca había aprendido. El teléfono sonó, interrumpiendo el momento. Era el hospital con novedades sobre Carmen. Alejandro atendió en presencia de Sofía, que sostuvo su mano libre con ansiedad. Señor Vega, aquí es el doctor Hernández. La señora Flores está consciente y pidió ver a su hija, pero hay algo más que necesitamos platicar personalmente. ¿Algo grave? Prefiero no discutir por teléfono. ¿Puede venir hasta acá hoy? Alejandro miró a Sofía, que tenía los ojos fijos en él, tratando de descifrar la conversación por su lado de la llamada. ¿Puedo? ¿Y Sofía puede ver a su mamá unos minutos? Sí. Cuando Alejandro colgó, Sofía estaba radiante. ¿Voy a ver a mi mamá hoy? Si vas. Alejandro sonrió, pero una preocupación creciente se apoderaba de él. ¿Qué más había descubierto el médico sobre la condición de Carmen? ¿Y por qué necesitaba hablar personalmente sobre algo que no podía discutir por teléfono? El viaje hasta el hospital estuvo lleno de la charla animada de Sofía, que preparaba mentalmente todo lo que le contaría a su mamá. Alejandro, sin embargo, sentía un peso creciente en el estómago, presintiendo que su vida estaba a punto de complicarse aún más. En el hospital, Alejandro observó el reencuentro entre madre e hija con una mezcla de alivio y admiración. Carmen Flores, a pesar de la palidez y la fragilidad obvia, se iluminó completamente al ver a Sofía corriendo en su dirección. El abrazo entre las dos fue tan cargado de amor genuino que Alejandro se sintió casi intruso por presenciar tanta intimidad. «Mamá, ¿estás bien?» Tuve mucho miedo. Sofía parloteó, aferrada al cuello de su madre. «Estoy mejor, mi princesa. ¿Y tú, dónde dormiste anoche?» Carmen miró por encima de la cabeza de su hija hacia Alejandro, sus ojos reflejando una gratitud profunda, mezclada con pena. «Dormí en la casa del señor Alejandro. Mamá, es muy grande, tiene escaleras de película y una cama enorme». Sofía gesticulaba animadamente. «Él se quedó conmigo cuando tuve pesadilla y me dio comida sabrosa». Carmen cerró los ojos por un momento, claramente emocionada. «Señor Vega, no sé cómo agradecerle». «No necesita agradecer», interrumpió Alejandro, sorprendido por la propia emoción en la voz. «Sofía es una niña maravillosa, debe estar muy orgullosa». Después de unos minutos de conversación, una enfermera vino a buscar a Sofía para mostrarle el patio del hospital, dejando a Alejandro solo con Carmen. La mujer inmediatamente trató de disculparse, pero Alejandro la interrumpió. «Carmen, necesita concentrarse en mejorar. Sobre sus faltas ahora entiendo». Lágrimas corrieron por el rostro de la empleada. «Señor, estaba desesperada. No podía perder el empleo, pero tampoco lograba salir de casa. Estaba tan débil y Sofía aún es tan pequeña. ¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no pidió ayuda?» Carmen bajó los ojos avergonzada.
El señor siempre pareció tan distante, nunca demostró interés en la vida de los empleados. Pensé que si sabía de mis problemas, me despediría inmediatamente. La honestidad brutal de Carmen golpeó a Alejandro como una bofetada. Ella tenía razón. Él había cultivado propositalmente esa imagen de frialdad empresarial, manteniendo distancia de cualquier involucramiento personal. El doctor Hernández llegó interrumpiendo la conversación tensa. «Señor Vega, ¿podemos hablar en privado?» En el consultorio médico, la bomba finalmente explotó. La situación de la señora Flores es más compleja de lo que imaginábamos inicialmente. Además de la desnutrición y anemia, descubrimos que tiene una condición crónica que requiere tratamiento prolongado y caro. ¿Qué tipo de condición? Problemas renales en etapa inicial, probablemente resultado de años de estrés, mala alimentación y falta de cuidados médicos preventivos. Con tratamiento adecuado, puede llevar una vida normal, pero sin él. El médico dejó la frase en el aire. Alejandro sintió el estómago revolverse. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Fuera del sistema público, cerca de 3,000 pesos mensuales. Fuera los exámenes regulares y medicamentos especiales. Para Alejandro, 3,000 pesos era menos de lo que gastaba mensualmente en vinos importados. Para Carmen representaba más que su salario entero. Y hay más, continuó el médico. Durante la entrevista médica descubrimos que la señora Flores viene escondiendo estos síntomas desde hace meses por miedo de perder el empleo. Llegó a desmayarse varias veces en casa, siempre cuando la hija no estaba presente. Alejandro cerró los puños. Podría haber muerto. Sí, si la hija no hubiera llamado ayer. Probablemente no estaríamos teniendo esta conversación hoy. Cuando regresaron al cuarto, Sofía estaba contándole a su mamá sobre los empleados de la mansión, imitando a Rosa con una precisión que hizo sonreír a Carmen a pesar de la debilidad. «Mamá, ¿por qué doña Rosa se enoja conmigo? No hice nada malo». Carmen miró rápidamente a Alejandro, captando la tensión. «A veces las personas necesitan tiempo para conocernos mejor, princesa». Alejandro observó la interacción y tomó una decisión que cambiaría todo. No solo pagaría por el tratamiento de Carmen, reestructuraría completamente la manera como trataba a sus empleados. La frialdad calculada, que había sido su marca registrada, estaba costando vidas reales. «Carmen», dijo él, «quiero que se concentre apenas en mejorar. Su empleo está garantizado con aumento salarial y seguro médico completo, y Sofía puede quedarse conmigo el tiempo que sea necesario». El shock en el rostro de Carmen fue palpable. «Señor, no puedo aceptar caridad. No es caridad, es justicia». En la segunda semana de convivencia con Sofía, Alejandro comenzaba a creer que había encontrado un equilibrio. La niña se había adaptado a la rutina de la mansión, conquistando incluso a Esperanza, con su educación natural y gratitud genuina por cada gesto de cariño. Rosa permanecía resistente, pero toleraba la presencia de la niña con profesionalismo helado. Alejandro había transformado una de las oficinas en un cuarto temporal más acogedor para Sofía, con juguetes que había comprado impulsivamente en una ida al centro comercial. Ver a la niña jugar en la sala, donde antes apenas conducía juntas de negocios, trajo una ligereza a la mansión que él no sabía que estaba faltando. Aquel jueves, mientras Sofía dibujaba en la mesa de la cocina y Alejandro revisaba contratos en la laptop, el timbre sonó insistentemente. Rosa fue a atender, pero regresó minutos después, con una expresión preocupada. «Señor Vega, hay un hombre en la puerta pidiendo hablar sobre la hija de Carmen. Dice que es el padre de la niña». Alejandro sintió que la sangre se le helaba.
Sofía dejó de dibujar inmediatamente, sus ojos abriéndose de miedo. Claramente había reconocido la voz que resonaba del hall de entrada. «Es mi papá», susurró, escondiéndose detrás de Alejandro. «Vino a buscarme». Alejandro puso la mano protectoramente en el hombro de la niña. «Quédate aquí con Esperanza. Voy a ver qué quiere». En la entrada, Alejandro encontró a un hombre de apariencia descuidada, con ropa arrugada y el olor inconfundible del alcohol. Roberto Flores, el apellido que había asumido cuando se casó con Carmen, tenía cerca de 40 años, pero aparentaba mucho más debido a los excesos obvios. Sus ojos inyectados estudiaron la mansión con una codicia mal disimulada. «Entonces, tú eres el ricachón que está jugando de papá con mi hija», dijo Roberto, arrastrando las palabras ligeramente. «Soy Alejandro Vega, y usted debe ser Roberto». Alejandro mantuvo el tono controlado, pero su postura era claramente defensiva. «Vine a buscar a Sofía, supe que Carmen está internada y que mi hija está viviendo aquí». Roberto dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Alejandro. «Esto no está bien, compa. Los niños tienen que quedarse con la familia». «¿Familia?». Alejandro no pudo esconder el desdén en la voz. «Usted abandonó a Carmen y Sofía hace 5 años. ¿Qué tipo de familia es esa?». Roberto rió amargamente. «Típico de ricachón, ¿verdad? Crees que el dinero lo resuelve todo, pero yo soy el padre biológico de la niña y tengo derechos. Derechos que usted abandonó cuando desapareció de la vida de ella. Oye, idiota arrogante». Roberto avanzó agresivamente. «Puedo haber fallado en el pasado, pero estoy cambiado. Dejé de tomar. Conseguí un trabajo y quiero a mi hija de vuelta». Alejandro captó fácilmente las mentiras. El aliento alcohólico, las manos temblorosas, los ojos evasivos, todo indicaba que Roberto estaba lejos de haber cambiado cualquier cosa. «Sofía está bien cuidada aquí. Carmen se está recuperando y cuando salga del hospital...». «Carmen puede enfermarse cuanto quiera». Roberto interrumpió con crueldad. «Pero Sofía viene conmigo hoy». «Eso no va a pasar». Roberto sonrió de manera amenazadora. «¿Crees que puedes impedirme? Soy su padre, compa. Puedo llamar a la policía, al DIF, al trabajo social. Me van a dar la razón». Alejandro sintió una furia controlada apoderándose de él. «¿Y qué es lo que realmente quiere, Roberto? Porque estoy seguro de que no es el bienestar de Sofía». La sonrisa de Roberto se amplió, revelando dientes amarillentos. «Eres listo, el ricachón. Mira, no voy a mentir. Cuidar niños da trabajo y cuesta dinero, pero si alguien quisiera ayudar con una cantidad mensual para garantizar que se quede en un ambiente estable, yo podría considerar dejar las cosas como están». Chantaje. Alejandro reconoció inmediatamente la extorsión mal disfrazada. Roberto no quería a Sofía de vuelta, quería transformarla en fuente de ingresos. «¿Cuánto?». 5,000 por mes sería un buen comienzo para mostrar su buena fe. Alejandro cerró los puños, luchando contra el impulso de expulsar físicamente a Roberto de su propiedad, pero sabía que necesitaba jugar inteligentemente. Un hombre como Roberto no desistiría fácilmente y podría realmente usar el sistema legal contra él. «Necesito pensarlo». «Tienes hasta mañana», dijo Roberto, ya caminando hacia el portón. «Si no, regreso con el DIF y busco a mi hija y ahí ya no vas a poder hacer nada». Cuando Roberto desapareció en la calle, Alejandro permaneció parado en el hall de entrada, procesando la amenaza real que se cernía sobre Sofía. Por el bien de la niña, necesitaría encontrar una manera de protegerla legalmente de un padre que la veía apenas como mercancía. En la mañana siguiente, Alejandro despertó con una determinación férrea que no sentía hacía años. Después de una noche investigando sobre derechos de custodia y protección infantil, había trazado una estrategia. Primero, consultaría a sus abogados.
Segundo, hablaría con Carmen sobre la situación. Tercero, documentaría todo lo que pudiera sobre el comportamiento inadecuado de Roberto. Sofía percibió inmediatamente su preocupación durante el desayuno. La niña, que se había vuelto sorprendentemente perceptiva a los humores de los adultos a su alrededor, jugaba quieta mientras Alejandro hablaba por teléfono con su despacho de abogados. Doctor Morales, lo necesito aquí hoy. Es urgente e involucra cuestiones de custodia infantil. Cuando colgó, Sofía se acercó vacilante. Señor, ¿mi papá me va a llevar? Alejandro se agachó para quedar a su altura, escogiendo las palabras cuidadosamente. No voy a dejar que te pase nada malo, Sofía. Lo prometo. Pero él es mi papá de verdad. Mi mamá siempre dijo que los papás tienen derechos especiales. La inocencia de la observación partió el corazón de Alejandro. ¿Cómo explicar a una niña de 6 años que algunos padres no merecen los derechos que la biología les confiere? Doctor Morales llegó 2 horas después. Un hombre de 60 años con vasta experiencia en derecho familiar. Su expresión se volvió grave conforme Alejandro relataba los eventos de los últimos días. Alejandro, la situación es complicada. Legalmente el padre biológico tiene derechos preferenciales, especialmente si logra probar que está tratando de rehabilitarse. Pero está claramente tratando de extorsionarme dinero. Eso necesita ser probado. Y aun si probamos, él aún puede reclamar la custodia, alegando que cambió y quiere reconstruir la relación con su hija. Alejandro sintió la frustración crecer. ¿Y la voluntad de la niña? Sofía tiene miedo de él. La voluntad del menor es considerada, pero ella tiene apenas 6 años. El tribunal generalmente prioriza la reunión familiar, aún en casos cuestionables. En ese momento, Rosa entró en la sala con expresión inusualmente agitada. Señor Vega, hay una mujer en la puerta. Dice que es trabajadora social y necesita hablar sobre Sofía. Alejandro y doctor Morales intercambiaron miradas preocupadas. Roberto había cumplido su amenaza más rápidamente de lo esperado. La trabajadora social, licenciada Patricia Ruiz, era una mujer de mediana edad, con aire severo y carpetas siempre en manos. Examinó la mansión con ojos críticos, claramente desconfiada de la situación irregular. Señor Vega, recibí una denuncia de que hay una menor de edad viviendo aquí sin autorización legal adecuada. El padre de la niña alega que fue traída para acá sin su consentimiento. La madre de Sofía estaba hospitalizada. La niña no tenía a dónde ir. Entiendo la buena intención, pero existen protocolos, albergues especializados, familias temporales registradas. Patricia consultó sus anotaciones. El padre de la niña está solicitando la custodia inmediata. El padre que la abandonó hace 5 años. Las personas pueden cambiar, señor Vega. Él alega estar rehabilitado y empleado. Alejandro percibió que estaba perdiendo la batalla. Puedo hablar with Sofía antes de cualquier decisión. La trabajadora social la acordó, pero su lenguaje corporal indicaba que ya había tomado una decisión preliminar. Cuando Sofía fue llamada, se escondió detrás de Alejandro, claramente aterrorizada. Señor, no me quiero ir. Por favor, no me deje. Licenciada Patricia observó la interacción con atención profesional. Sofía, tu papá quiere que vivas con él. ¿Te acuerdas de él? Él le gritaba a mi mamá, susurró Sofía, y rompía cosas cuando tomaba ese líquido que huele feo. Eso fue hace mucho tiempo, querida. Las personas pueden cambiar. Eduardo sintió una furia impotente ante la ceguera institucional. Licenciada Patricia, con todo respeto, Sofía está claramente traumatizada por la figura paterna. Forzarla a volver con él sería cruel. Señor Vega, entiendo su preocupación,
pero no puedo basar decisiones legales en miedos infantiles que pueden ser resultado de alienación parental. La acusación implícita de que Alejandro estaba manipulando a Sofía contra el padre fue la gota que derramó el vaso. En ese momento, él comprendió que necesitaría luchar con todas las armas disponibles para proteger a la niña que, sin que se diera cuenta, se había vuelto lo más importante de su vida. Después de la visita perturbadora de la trabajadora social, Alejandro se encontró en territorio emocional inexplorado. Esa noche, mientras Sofía dormía en el cuarto que él había cuidadosamente preparado para ella, Alejandro permaneció despierto, contemplando una verdad que lo asustaba. Se había encariñado con aquella niña de una forma que no experimentaba hacía décadas. El descubrimiento lo forzó a revivir memorias dolorosas que mantenía enterradas. Su propio hijo, Diego, que hoy tenía 15 años y vivía con la ex esposa en otro estado. El divorcio amargo había cortado los lazos paternales con precisión quirúrgica, transformando a Alejandro de padre presente en visitante ocasional, después en extraño completo. ¿Cómo fuiste capaz de alejarte de tu propio hijo, pero encariñarte tanto con la hija de una empleada? Se cuestionó en voz baja, observando a Sofía dormir pacíficamente. La respuesta vino con una claridad brutal. Diego lo había rechazado conscientemente, influenciado por las manipulaciones de una madre resentida. Sofía, en contraste, lo había elegido naturalmente, viendo en él protección y cariño genuinos. En la mañana siguiente, Alejandro decidió visitar a Carmen en el hospital, con una propuesta que venía madurando en su mente. La encontró visiblemente mejor, pero preocupada con las noticias que Sofía había compartido sobre la visita del exmarido. «Señor Vega, no sé qué hacer», confesó Carmen, lágrimas corriendo por su rostro. «Roberto nunca quiso ser padre cuando estaba con nosotras. Ahora surge de la nada exigiendo derechos. Carmen, necesito ser honesto con usted sobre algo». Alejandro escogió las palabras cuidadosamente. «En estos días, cuidando a Sofía, descubrí algo sobre mí mismo que no sabía que existía. Ella despertó en mí un instinto paternal que pensé haber perdido para siempre». Carmen lo observó con atención, captando la profundidad emocional detrás de las palabras. «¿Qué me está queriendo decir?» «Quiero ayudarlas de forma permanente. No apenas financieramente, sino quiero ser una presencia constante en la vida de Sofía. Quiero protegerla, educarla, estar presente en cada momento importante de su crecimiento. Señor, dígame Alejandro, por favor, somos familia ahora». Carmen cerró los ojos, procesando la oferta extraordinaria. «Alejandro, ¿tiene certeza?» Criar a una niña es responsabilidad enorme, especialmente una que no es biológicamente suya. Tengo más certeza de esto que de cualquier decisión que haya tomado en los negocios. Alejandro se sentó en la orilla de la cama del hospital. «Carmen, quiero adoptar a Sofía oficialmente, con su permiso, claro». El shock en el rostro de Carmen fue completo. ¿Adopción? Pero eso significaría que tendría protección legal total contra Roberto. Significaría educación de calidad, salud, seguridad y, más importante, significaría que tendría un padre que la ama verdaderamente. Carmen comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. «Sofía habla de usted todo el tiempo, lo llama señor Alejandro, con un cariño que nunca la vi demostrar por Roberto. Y yo la amo como si fuera mi hija biológica». Alejandro admitió por primera vez en voz alta. «Cuando pienso en la posibilidad de perderla para ese hombre, siento un dolor físico en el pecho. En ese momento, doctor». Hernández entró en el cuarto para el examen de rutina, pero se detuvo al percibir la intensidad emocional de la conversación. «Disculpen la interrupción, ¿puedo volver más tarde?»
En realidad, doctor, dijo Alejandro, tal vez pueda ayudarnos en términos médicos. ¿Cuál sería su opinión sobre entregar a Sofía a los cuidados de Roberto Flores? Doctor Hernández frunció la frente. Basado en lo que observé del comportamiento de la niña y en los relatos sobre el historial familiar, yo diría que sería altamente perjudicial para su desarrollo emocional. ¿Podría documentar esa opinión oficialmente? Ciertamente. El bienestar del menor debe ser siempre prioridad. Carmen tomó la mano de Alejandro, su decisión volviéndose clara. Si usted tiene certeza de que quiere esto, Alejandro, yo autorizo la adopción. Sofía merece tener un padre de verdad, no alguien que la vea apenas como fuente de dinero. Alejandro sintió una ola de alivio y gratitud que lo dejó momentáneamente sin palabras. Por primera vez en años, estaba construyendo algo basado puramente en el amor, no en el lucro o la conveniencia. La decisión de adoptar a Sofía desencadenó una serie de eventos que probaron la determinación de Alejandro de maneras que jamás había anticipado. El proceso legal se reveló un laberinto burocrático repleto de formularios, entrevistas psicológicas, visitas domiciliarias y, más desafiante aún, la resistencia activa de Roberto Flores. En la mansión, las reacciones fueron diversas y reveladoras. Rosa, sorprendentemente, fue la primera en expresar apoyo, confesando en particular que se había encariñado con Sofía, a pesar de la resistencia inicial. «Señor Alejandro», dijo ella mientras doblaba la ropita de la niña, «tardé en entender, pero ahora veo que la pequeña trajo vida a esta casa. Hacía años que no escuchaba risas resonando por los pasillos». Esperanza, por otro lado, demostró preocupación genuina sobre las implicaciones prácticas. «Señor, criar a una niña cambiará completamente su rutina. ¿Está seguro de que está preparado para renunciar a la libertad que siempre tuvo?» La pregunta hizo a Alejandro reflexionar profundamente. Su vida había sido estructurada alrededor de la autonomía total, de la capacidad de tomar decisiones sin considerar a nadie más además de sí mismo. Ahora, cada elección involucraría el bienestar de Sofía. «Esperanza», respondió él, observando a la niña jugar en el jardín. «Nunca supe lo que realmente significaba libertad hasta tener a alguien por quien vale la pena renunciar a ella». El proceso de adopción, sin embargo, enfrentó su primer gran obstáculo cuando Roberto, asesorado por un abogado de baja reputación, contestó formalmente la solicitud. Su estrategia era sucia, pero legalmente válida. Alegaba que Alejandro estaba comprando a una niña, usando su riqueza para separar a una familia. Doctor Morales llegó a la mansión en una tarde lluviosa con noticias desalentadoras. «Alejandro, Roberto está jugando pesado. Consiguió una medida cautelar temporaria, impidiendo que el proceso de adopción prosiga hasta que se pruebe que él es inadecuado como padre». ¿Y cómo probamos eso? Necesitamos evidencias concretas de negligencia, abuso o inadecuación, testigos, registros médicos, historial criminal. Alejandro sintió la frustración crecer. El hombre es claramente alcohólico y estaba tratando de extorsionarme dinero. Lo sé, pero necesitamos pruebas documentadas, no apenas nuestra palabra contra la de él. Esa noche, mientras ayudaba a Sofía con una actividad de dibujo, Alejandro observó la concentración seria de la niña mientras coloreaba cuidadosamente dentro de las líneas. Su disciplina y atención a los detalles eran impresionantes para una niña de 6 años. «Señor Alejandro», dijo ella sin levantar los ojos del dibujo, «¿por qué mi papá quiere que viva con él si nunca jugó conmigo cuando era más chiquita?» La pregunta inocente contenía una sabiduría que cortó profundamente a Alejandro. A veces las personas hacen cosas por motivos que no tienen que ver con amor. ¿Pero usted hace las cosas por amor?
Alejandro dejó de respirar por un momento. Sí, lo hago. Todo lo que hago por ti es por amor. Sofía finalmente levantó los ojos. Sus grandes ojos cafés, brillando con una confianza que partía y curaba el corazón de Alejandro simultáneamente. Entonces usted es mi papá de verdad, aunque no sea el papá que me hizo en la panza de mi mamá. La simplicidad de la lógica infantil reveló una verdad que Alejandro había buscado comprender durante semanas. La paternidad no era una cuestión biológica, sino una elección diaria de amar, proteger y nutrir. En ese momento, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero Alejandro atendió con aprensión creciente. ¿Alejandro Vega? Sí, aquí es licenciada Morales, del DIF. Necesito informarle que una audiencia fue agendada para la próxima semana. Roberto Flores está reclamando la custodia inmediata de Sofía, alegando que usted está manteniendo a la niña ilegalmente. Alejandro cerró los puños, observando a Sofía, que continuaba dibujando ajena a la tormenta legal que se formaba a su alrededor. La batalla por la niña, que se había vuelto el centro de su mundo, apenas estaba comenzando. «Estaré ahí», dijo él, su voz cargada de una determinación que sorprendió hasta a sí mismo. Los días que antecedieron a la audiencia se transformaron en un torbellino de preparación legal y tensión emocional. Alejandro contrató a los mejores abogados especializados en derecho familiar, investigadores particulares para documentar el historial de Roberto y hasta un psicólogo infantil para evaluar el estado emocional de Sofía. La niña, percibiendo la ansiedad de los adultos a su alrededor, se volvió gradualmente más callada e introspectiva. Alejandro la encontró varias veces despierta durante la madrugada, mirando por la ventana, como si esperara ver a Roberto surgiendo de las sombras. «Señor Alejandro», dijo ella una mañana mientras desayunaban juntos, «si me voy a vivir con mi papá, ¿se va a olvidar de mí?» La pregunta perforó el corazón de Alejandro como una cuchilla. «Sofía, eso nunca va a pasar, nunca podría olvidarme de ti». «Pero, ¿y si el juez manda?» «Mi mamá siempre dijo que tenemos que obedecer las leyes». Alejandro se agachó para quedar a su altura, sosteniendo sus manitas pequeñas. «Escucha bien, princesa. No importa lo que pase, siempre serás mi hija en el corazón y voy a luchar hasta el último segundo para mantenerte segura». Las investigaciones sobre Roberto revelaron un historial aún más sombrío de lo que Alejandro había imaginado. Múltiples arrestos por embriaguez, 2 empleos perdidos por faltas excesivas y testigos que confirmaban episodios de violencia doméstica durante el matrimonio con Carmen. Sin embargo, el abogado de Roberto era astuto. Presentó documentos falsificados, mostrando que su cliente estaba frecuentando reuniones de alcohólicos anónimos y había conseguido un empleo estable en una empresa de construcción, todo cuidadosamente fabricado para impresionar al tribunal. 3 días antes de la audiencia, Alejandro recibió una llamada que cambió todo. «Señor Vega, aquí es la delegación del 12º distrito. Roberto Flores fue arrestado anoche por agresión en vía pública y desacato a la autoridad. Estaba extremadamente ebrio y mencionó varias veces que iba a buscar a su hija de vuelta del ricachón». Alejandro sintió una mezcla de alivio y preocupación. ¿Aún está detenido? ¿Va a quedarse por lo menos hasta la audiencia de custodia, que solo pasa el lunes? Cuando Alejandro compartió la noticia con Dr. Morales, el abogado finalmente esbozó una sonrisa confiada. «Esto cambia todo, Alejandro. Un padre que es arrestado por embriaguez y habla de forma amenazadora sobre recuperar a su hija no inspira confianza en el sistema judicial». En la víspera de la audiencia, Carmen recibió el alta hospitalaria. Alejandro la trajo a casa, su casa, donde se emocionó al ver cómo Sofía se había adaptado al ambiente.
El cuarto de la niña estaba repleto de dibujos, juguetes y fotos Polaroid que Alejandro había tomado durante las semanas de convivencia. «Dios mío», Carmen susurró, observando una foto de Sofía y Alejandro haciendo hot cakes juntos, ambos cubiertos de harina y riendo. «Mira cómo está de feliz. Carmen, independientemente de lo que pase mañana, quiero que sepa que amo a Sofía como a una hija y usted siempre será bienvenida aquí». Esa noche, las tres mujeres de la casa de Alejandro, Carmen, Sofía y Rosa, prepararon juntas una cena especial. Observándolas interactuar en la cocina, Alejandro percibió que había inadvertidamente creado una familia no convencional, pero genuinamente amorosa. Sofía insistió en dormir en el cuarto de Alejandro, alegando que quería tener certeza de que estaría ahí cuando despertara. Acostado en la cama king size con una niña de 6 años acurrucada a su lado, Alejandro reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con una simple llamada telefónica. «Señor Alejandro», murmuró Sofía somnolienta, «¿mañana va a salir todo bien?» «Va a salir todo bien», respondió él besando su frente. «No importa lo que pase, siempre encontraremos la manera de estar juntos». Mientras Sofía se dormía, Alejandro permaneció despierto, preparándose mentalmente para la batalla más importante de su vida. No por dinero, contratos o poder, sino por el derecho de continuar siendo padre de la niña que había transformado su corazón de piedra en algo capaz de amar incondicionalmente. El juzgado familiar estaba cargado de una tensión palpable cuando Alejandro llegó acompañado de Dr. Morales y su equipo legal. Carmen sostenía firmemente la mano de Sofía, que vestía un vestidito azul que Alejandro había comprado especialmente para la ocasión. La niña estaba visiblemente nerviosa, sus ojos grandes, buscando constantemente a Alejandro como ancla de seguridad. Roberto apareció esposado, traído directamente de la delegación. Sus ojos inyectados y la barba sin rasurar contrastaban drásticamente con el traje prestado que su abogado había conseguido. Cuando vio a Sofía, su rostro se contorsionó en una expresión que Alejandro no pudo descifrar si era amor paternal genuino o apenas posesividad. La jueza doctora María Castellanos, una mujer de 50 años conocida por su rigidez en casos involucrando menores, examinó los documentos con atención meticulosa antes de iniciar la audiencia. «Este es un caso complejo involucrando la custodia de la menor Sofía Flores, de 6 años», declaró. «Tenemos de un lado al padre biológico Roberto Flores, reclamando sus derechos parentales. Del otro, Alejandro Vega, solicitando adopción con consentimiento de la madre biológica Carmen Flores». Roberto fue llamado primero para declarar. Su abogado lo había preparado bien, pero el arresto reciente saboteó cualquier credibilidad que pudiera haber construido. «Su señoría», dijo Roberto, tratando de aparentar sobriedad. «Reconozco que cometí errores en el pasado, pero soy un hombre nuevo. Dejé de tomar, conseguí empleo estable y quiero recuperar el tiempo perdido con mi hija». «Señor Flores», la jueza interrumpió, consultando los archivos. «Usted fue arrestado hace 3 días por embriaguez y agresión. ¿Cómo concilia esto con su alegación de sobriedad?» Roberto tartamudeó claramente desprevenido. Fue un momento de debilidad, su señoría. El estrés de tener a mi hija siendo criada por un extraño me hizo recaer. Un extraño que, según los reportes, ha proporcionado educación, salud y estabilidad emocional para la niña. Alejandro observó a Roberto retorcerse incómodamente, percibiendo que su estrategia se desmoronaba ante el escrutinio judicial. Cuando fue su turno de declarar, Alejandro habló con una sinceridad que sorprendió hasta a sí mismo. «Su señoría, hace 3 semanas yo era un hombre completamente diferente, frío, enfocado apenas en los negocios,
incapaz de conexiones emocionales genuinas. Su voz tembló ligeramente. Sofía cambió eso. Ella me enseñó lo que significa ser padre, no en el sentido biológico, sino en el sentido más profundo de la palabra. ¿Y está preparado para las responsabilidades que eso implica? Estoy, su señoría, más preparado de lo que jamás estuve para cualquier cosa en mi vida. El momento más conmovedor vino cuando Sofía fue llamada para conversar con la jueza en privado. Alejandro observó ansiosamente a través del vidrio de la oficina, mientras la niña respondía a las preguntas con seriedad conmovedora. Cuando regresaron, la expresión de la jueza se había suavizado visiblemente. Sofía me dijo algo muy interesante, declaró doctora Castellanos. Le pregunté con quién se sentía más segura, y respondió, con el señor Alejandro porque él me escogió, no porque tenía que quedarse conmigo. Roberto intentó protestar, pero la jueza lo silenció con un gesto. Más importante aún, continuó, cuando le pregunté qué era lo que más quería en el mundo. Su respuesta fue que mi mamá se ponga bien y que el señor Alejandro siga siendo mi papá, porque él me hace sentir especial todos los días. Alejandro sintió lágrimas corriendo por su rostro, algo que no pasaba hacía décadas. La jueza se levantó, su decisión claramente tomada. Considerando todos los factores presentados, el historial de abandono e inestabilidad del padre biológico, la adaptación ejemplar de la menor al hogar del solicitante y, principalmente, el bienestar emocional de la menor, apruebo la solicitud de adopción. El golpe del martillo resonó por el tribunal como música celestial. Sofía corrió hacia los brazos de Alejandro, quien la abrazó como si quisiera protegerla de todos los males del mundo. «¡Papá!», susurró ella por primera vez. «Ahora sí es mi papá de verdad. Siempre lo fui, princesa. Ahora solo es oficial». 3 semanas después de la decisión judicial, la vida en la mansión de Alejandro se había transformado completamente. Lo que antes era un mausoleo de lujo silencioso se había vuelto un hogar vibrante, repleto de risas, conversaciones y la energía contagiosa de una niña feliz. Sofía corría por los pasillos que hacían eco a sus pasos, transformando cada habitación en escenario para sus juegos imaginativos. Alejandro implementó cambios profundos, no solo en su vida personal, sino también en su empresa. Creó un programa de asistencia a los empleados, ofreciendo seguro médico completo, apoyo educacional para los hijos y soporte psicológico cuando fuera necesario. Carmen fue promovida a supervisora general, con salario digno y la certeza de que jamás necesitaría esconder dificultades por miedo de perder el empleo. «Señor Alejandro», dijo Carmen una tarde, mientras organizaban los juguetes esparcidos por la sala. «A veces aún no puedo creer todo lo que cambió. Parece un sueño». «Para mí también», respondió Alejandro, observando a Sofía construir un castillo de bloques coloridos en la alfombra persa, que ahora compartía espacio con juguetes educativos. «Pero es un sueño del que no quiero despertar jamás». La adaptación no fue sin desafíos. Alejandro necesitó aprender pacientemente sobre horarios de sueño, alimentación balanceada, berrinches ocasionales y las 1000 pequeñas necesidades de una niña en desarrollo. Rosa y Esperanza se volvieron sus maestras informales, enseñándole sobre curitas para rodillas raspadas, cuentos a la hora de dormir y la importancia de establecer límites con amor. «Papá», dijo Sofía una mañana mientras desayunaban juntos, un ritual que Alejandro había aprendido a valorar por encima de cualquier junta de negocios. «¿Por qué se puso triste ayer cuando llamé a mi muñeca hija?». Alejandro pausó, la taza de café a medio camino de la boca.
La pregunta tocó una herida que aún estaba cicatrizando. El recuerdo de Diego, su hijo biológico, de quien se había alejado después del divorcio traumático. «Porque me recordó a otro niño que debería haber amado mejor», respondió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «¿Le puede hablar?» La simplicidad de la sugerencia de Sofía reveló una sabiduría que Alejandro había perdido en medio de su amargura adulta. Esa tarde, por primera vez en 5 años, marcó el número de su hijo. «Bueno, Diego, soy papá». El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad antes de que Diego respondiera, su voz adolescente cargada de sorpresa y herida residual. «Papá, ¿por qué estás llamando?» «Porque cometí el mayor error de mi vida al alejarme de ti y porque aprendí que nunca es tarde para tratar de arreglar lo que rompimos». La conversación fue difícil, repleta de pausas incómodas y emociones reprimidas, pero terminó con Diego acordando visitarlo en las vacaciones escolares. Alejandro colgó, con el corazón roto y esperanzado simultáneamente. Sofía, que había observado la llamada con la intuición aguda de los niños, se acercó y sostuvo su mano. «Le va a gustar conocerme, papá. Va a amarte tanto como yo te amo», respondió Alejandro, percibiendo que Sofía ya estaba ayudando a curar heridas que él ni sabía que aún sangraban. Esa noche, mientras acostaba a Sofía, Alejandro reflexionó sobre el viaje extraordinario que había comenzado con aquella llamada desesperada semanas atrás. Una niña asustada había salvado 2 vidas, la suya propia y la de él. «Papá», murmuró Sofía somnolienta, «¿mañana podemos hacer hot cakes otra vez? Podemos hacer hot cakes todos los días si quieres, princesa. ¿Y va a estar aquí cuando despierte?» «Siempre», prometió Eduardo besando su frente, «y para siempre». Mientras Sofía se dormía, Alejandro permaneció sentado al lado de la cama, observando a la niña que había transformado completamente su comprensión sobre amor, familia y el verdadero significado de riqueza. 5 semanas habían pasado desde aquella llamada telefónica que lo cambió todo. El Alejandro Vega, que hoy preparaba el desayuno en la cocina iluminada por el sol matinal, era irreconocible comparado al hombre frío que un día había marcado el número de Carmen Flores con la intención de despedirla. «Papá, ¿quemó la tostada otra vez?», rió Sofía, señalando las rebanadas oscuras que saltaban de la tostadora. A los 6 años se había vuelto la crítica culinaria oficial de la casa, siempre gentil pero honesta en sus observaciones. «Estoy mejorando», se defendió Alejandro, raspando el exceso tostado. «¿Te acuerdas de la primera vez que traté de hacer huevos? Quedaron como chicle. Y me los comí igual porque no quería que se pusiera triste», confesó Sofía, provocando una risa genuina en Alejandro. Carmen entró en la cocina, vistiendo uniforme nuevo de supervisora, pero sus ojos brillaban con una felicidad que trascendía cualquier logro profesional. Ver a su hija interactuando con Alejandro como si siempre hubieran sido familia la emocionaba diariamente. «Buenos días, familia», dijo ella, besando la frente de Sofía y sonriendo a Alejandro con una gratitud que dispensaba palabras. Rosa apareció minutos después, trayendo la correspondencia matinal. Entre las cartas comerciales habituales había un sobre colorido dirigido a Sofía Vega, el primer documento oficial con su nuevo nombre completo. «Es mi invitación de cumpleaños de la escuela», exclamó Sofía abriendo el sobre con emoción. «¿Puedo ir, papá?» «Claro que puedes. Vamos a escoger un regalo bonito para tu amiga». Observando a Sofía leer la invitación con dificultad, pero determinación admirable, Alejandro sintió una ola de orgullo paternal.
En las últimas semanas había inscrito a la niña en una escuela particular, donde florecía académicamente, haciendo amigos y descubriendo talentos que jamás había tenido oportunidad de explorar. «Papá», dijo Sofía de repente, «¿puedo hacerte una pregunta importante?» «Siempre». «¿Se arrepiente de haber contestado el teléfono ese día?» Alejandro pausó, la pregunta cargando un peso emocional que lo golpeó inesperadamente. Miró alrededor de la cocina, que antes era apenas un espacio funcional, y ahora estaba repleta de dibujos de Sofía pegados en el refrigerador. Fotos Polaroid de momentos especiales adheridas a los gabinetes y el caos organizado de una familia real viviendo una vida real. «Sofía», dijo él, agachándose para quedar a su altura. «Esa llamada fue el momento más importante de toda mi vida, porque fue cuando descubrí que tenía un corazón capaz de amar a una hija maravillosa como tú. Y yo descubrí que tenía un papá que me escogió solo porque me amaba», respondió Sofía, abrazándolo con la fuerza total de sus bracitos pequeños. En ese momento el teléfono sonó. Alejandro y Sofía intercambiaron miradas y rieron simultáneamente. Ahora, las llamadas telefónicas ya no eran fuente de ansiedad, sino oportunidades de esparcir la felicidad que habían encontrado. Era Diego llamando para confirmar su visita el fin de semana. La voz del adolescente cargaba una timidez esperanzada que hizo acelerar el corazón de Alejandro. «Papá, ¿puedo conocer a mi hermanita?» «Ella está ansiosa por conocer a su hermano mayor», respondió Alejandro, observando a Sofía hacer una danza de alegría al escuchar la conversación. Después de colgar, Alejandro cargó a Sofía en brazos y caminó hasta la terraza que daba vista al jardín, donde ella jugaba todas las tardes. La mansión, que un día había sido símbolo de soledad dorada, ahora resonaba con risas, conversaciones y el sonido maravilloso de una familia construida no por la sangre, sino por la elección consciente de amar. «¿Sabes, princesa?», dijo Alejandro, «a veces las llamadas más aterradoras de nuestras vidas pueden llevarnos a los milagros más bonitos». Sofía sonrió, acurrucándose en sus brazos. «Como cuando yo contesté el teléfono y usted vino a salvarme». «No, mi amor, como cuando tú contestaste el teléfono y me salvaste a mí». Por primera vez en décadas, Alejandro Vega estaba verdaderamente en paz consigo mismo, habiendo descubierto que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en el amor incondicional de una niña que lo había elegido como padre, transformando para siempre su corazón y su vida.